allí. Caen los precios. Por ejemplo, ahora están cayendo los precios. ¿Qué pasa? Disminuye la inversión en exploración, transporte y refinación. Porque cuando el precio es bajo, una cierta cantidad de productores quedan fuera del mercado. No pueden producir a ese precio. Empiezan a salirse. Disminuye la producción, disminuye las inversiones. Y eso conduce a una caída de la producción. O sea, al reducirse la inversión, permanentemente, si no se está explorando, si no se están así perforando nuevos pozos continuamente, sobre todo en el fracking. En el fracking los pozos, al año la producción cae un 60% del pozo. O sea que en 2 años prácticamente cae a un nivel muy bajo y continuamente se está perforando nuevos pozos. Cuando cae la producción, ¿qué pasa? Y se produce un aumento de los precios. Y al producirse un aumento de los precios, aumenta la inversión en exploración, en transporte, en refinación, y a partir de ahí, ¿qué pasa? De nuevo empieza a caer el precio. Ese es un ciclo que se repite, ¿no?, permanentemente. Y en este momento parecería, porque todo esto es complejo, que estamos precisamente en una etapa del ciclo de ese tipo. O sea, estamos en una caída, una tendencia a la caída de los precios, que si esta hipótesis de trabajo, porque esto es una hipótesis de trabajo, no lo voy a plantear como certezas, como cosas establecidas, porque son cosas muy complejas, que entran muchas cuestiones en juego. Si esto es cierto, estamos en un periodo que va a durar, digamos, no sé, se puede plantear un par de años de precio de petróleo deprimido. Y lo que están mostrando los mercados del futuro también. Algo parecido, entonces, si no el petróleo lo vinculamos con lo que está pasando en el país, bueno, tenemos esta situación que posiblemente se mantenga, ¿no?, y que va a ayudar a las finanzas públicas, indudablemente, ¿no? Precio del mineral de hierro. ¿Qué pasa con el mineral de hierro? ¿Y por qué hablo del mineral de hierro y hablo del petróleo? Bueno, el petróleo porque hay algunos compañeros que están haciendo mucho hincapié en el tema de la exploración en busca de petróleo en el Uruguay. Yo creo que ese proceso se va a frenar, creo, no estoy seguro, pero si estos precios del petróleo se mantienen un año, por ejemplo, todo eso, porque Uruguay se perforó mucho siempre. Cuando uno anda por el campo, anda por ahí, dice, mirá, allá perforaron buscando petróleo encontraron las aguas termales en el litoral, y nunca se encontró nada. Debe haber. El tema es a qué precio ese petróleo va a ser extraíble. Yo estoy seguro que a $80 no. Estoy convencido. No tengo toda la prueba así en matemática, pero es muy difícil que o sea. Y después, respecto al petróleo, más o menos queda un panorama, ¿no? Queda un panorama, sí. Queda un panorama, y hay una relación, y eso creo que no lo dijimos. El precio del petróleo es consecuencia del ciclo económico. El ciclo económico influye en el precio del petróleo, pero a su vez es causa del ciclo económico. Cuando se producen esos fuertes subidas del precio del petróleo, generalmente ocasionan recesiones y aún crisis económicas. Porque lo mismo que veníamos diciendo antes, si baja la nafta, esto es más válido que nada, sobre todo en Estados Unidos, que el transporte público es casi inexistente y todo el mundo anda en auto, ¿verdad? Cuando a la gente le baja la nafta, sobre todo la gente más pobre, trabajadora, ¿no? Pero todos tienen auto. Sí. A la gente le baja la nafta, lo que hacen es aumentarle el ingreso. Porque la nafta viene a ser como una especie de impuesto que paga el tipo todos los días para ir a trabajar. Entonces lo que hacen es como si le aumentaran el sueldo o le bajaran el impuesto. Entonces eso aumenta la disponibilidad de dinero, aumenta la demanda sobre otros bienes de la economía. Cuando sube el precio, inmediatamente, pum, golpea, y si sube mucho provoca una recesión. El desencadenamiento de la crisis de 2008 no es la única causa, ¿verdad? Hay otras causas.
está todo el tema de la inflación del crédito que no podía ser pagado, que hace crisis en determinado momento, se deja de aumentar el crédito y eso mismo, se empiezan a pagar las deudas, el consumo se derrumba, entran en crisis los bancos, todo eso. Pero el desencadenante bien pudo haber sido ese aumento del precio del petróleo hasta $130 y el barril que vimos hace un ratito en la gráfica, que no en vano coincide con el inicio de la crisis, ¿verdad? No es casualidad. Bueno, con el hierro, ¿qué pasa? No vamos a mostrar la gráfica por las dificultades, pero el hierro se mantiene en valores por debajo de 60, o sea, año 2004 está en 20, 2005 se mantiene entre 20 y alrededor de 30, ¿no? Acá lo que se ve en la gráfica, después pega otro salto. ¿Y sabes por qué salta 100 escalones? No. Por la forma de comercializarse el mineral de hierro hasta este año, hasta 2009, que cambia. Porque el hierro se comercializaba por contratos de un año de duración entre las grandes acerías chinas y las grandes mineras, que recordamos son tres: Vale Río 12, BHP Billiton y Río Tinto. Vale es brasilera, las otras dos son australianas. Entonces, el hierro se comercializa por año. Entonces ustedes miran la gráfica, ven que la gráfica evoluciona a salto, porque durante un año mantenían el precio. A salto que demoran, ¿ves? Un año, ¿no? Sí. Bueno, eso es una punta al margen, ¿verdad? No. Después se libera ese mecanismo y ahora el hierro se comercia como cualquier otro commodity, oferta y demanda, y el precio cambia todos los días. Empieza en 2009 una subida brutal que llega en 2011 a pasar los $180 la tonelada de mineral de hierro. O sea, de menos del entorno de los 40, salta a $180 entre 2007 y 2011, en 4 años. Entonces ese costo de producción lo manejaban un poco la acería china, porque eran los contratantes. No, bueno, cuando el precio estaba bajo, los que manejaban la pelota eran la demanda. Es lo que tú decís, Sí, la demanda de la acería pero china. cuando se empieza a disparar el precio, porque la demanda crece y la producción no puede acompañar a esa demanda, porque claro, ustedes están viendo lo que pasa con la Tirí, una mina de hierro, una gran mina de hierro, que son las que se hacen, porque chicas no se hacen, no se instala en 5 minutos, lleva varios años. Entonces, cuando empieza a aumentar la demanda, lo que hace es aumentar el precio, porque la oferta no la acompaña. No es como producir camisa, que yo digo, pongo una fábrica de camisa, en 2 meses poner una fábrica de camisa. Contratar personal, comprar la máquina y en 3 meses estás trabajando, estás produciendo camisa. Esto no es así. Poner una mina de esa de hierro lleva todo un proceso, inclusive todo el proceso de habilitaciones ambientales, toda esa historia, que lleva años. Entonces acá vemos ¿Y cuándo empezó el relajo acá con Aratirí? Que todos supimos y empezamos a hablar de Aratirí. En 2011. Que cuando el precio llega a este pico en un momento pasa a $180. Después el precio se mantiene un tiempo, alrededor de un año, después empieza a bajar, ¿verdad? Siempre oscilando, ya no son estos escalones, estos periodos planos de un año. Oscila todos los días como cualquier otro común. Y acá vemos que tenemos 2012, está entre 140 y 160, tuvo una caída, después subió, bueno. Pero a partir de aproximadamente octubre de 2013 empieza una caída que dura hasta ahora. Y hoy el precio del mineral de hierro, 62%, que es el valor de referencia, está en $75 la tonelada. O sea, ya hay una tendencia, de a principios del 2014, Sí, hay una tendencia de que cae. Viene cayendo y dicen los que se supone que saben, que a veces resulta no saber un pepino, pero bueno, se supone que saben, que va a seguir cayendo y posiblemente ande alrededor de los $60 el año que viene. Eso dicen, no lo sabe nadie, ¿eh? Pero en estos valores es muy difícil que Aratirí se pueda poner en marcha. Por más que los costos, se puede discutir cuáles son los costos de Aratirí, lo había calculado en 2011, los costos eran bastante por debajo de eso, pero también mis cálculos podían
coincidían con los de Massoyer, con los del subsecretario de Economía, después de la presentación en la comisión multipartidaria, pero podríamos estar los dos equivocados. De todas maneras, no es solo un problema de costos, es un problema de perspectiva, ¿verdad? Y es un problema de la política de las grandes mineras. O sea, las grandes mineras no están tristes con este precio bajo del mineral, porque lo que están haciendo es liquidar competencia. O sea, las mineras más chicas, cuando producen esta caída de precio, generalmente tienen costos de explotación más grandes. ¿Y qué sucede? Tienen menos espalda financiera para aguantar pérdidas, entonces cuando el precio baja, empiezan a quedar afuera. O son presa fácil para la adquisición de las de las grandes empresas. Claro, el pez grande se come al chico, ¿no? Eso, el capitalismo es inexorable y en estos casos pasa. Bueno, esto queríamos, digamos, un poco interesa, como pienso yo, como formación general que debería tener, esto se debería enseñar en la escuela, en el liceo, no sé, pero aparte digo, tiene implicancia, ¿no? Para la militancia. Yo pienso que no deberíamos centrarnos tanto en la megaminería, en el fracking, porque el fracking y la megaminería en estas circunstancias, por lo menos por un periodo de 1 o 2 años, yo creo que tiene poco futuro en Uruguay. Lo que sí está causando un daño ambiental, que es grande, que es importante, es la exploración que se está llevando adelante en el mar. O sea, los golpes sonoros que se producen para ondas sonoras que transitan por el agua y se reflejan en el suelo y son analizadas por sistemas informáticos de una enorme complejidad. Ahí están los sistemas informáticos con más capacidad de procesamiento, se usan para eso. Esos golpes sonoros tienen efectos muy perniciosos sobre la pesca en general y sobre todo sobre los grandes mamíferos, la ballena, los delfines, y han provocado mortandad de ballenas y delfines acá también, ¿no? Y aparentemente están provocando también efectos sobre la pesca que ya viene muy golpeada. Ese es el permiso de exploración que concedió ANCAP para la prospección. Y más que permiso, de contrato. De contrato, ¿no? Por la prospección en el agua territorial. En el mar territorial para ver si hay bajo. Eso no es un desastre ambiental. Bajo el mar, petróleo. Hipotético. Sí. Eso es real. Un desastre ambiental que está sucediendo ahora. Y que está contratado. Y del cual se está hablando realmente muy poco. Sí, nosotros los otros días, esto es bueno decirlo, digo, ¿no? Con los compañeros del colectivo de la lucha por la tierra, estuvimos hablando de este tema y que es un tema que nos preocupa, digo, ¿no? A todos los compañeros. Sí, ¿no? sí. Bueno, y después hablamos un poco de la regasificadora, no sé, o hablamos de otra cosa, como quieras. No, está bien, el tema de la regasificadora. La regasificadora, ya estuvimos hablando de algo. Tema importante. No parece que sea, no hay elementos para decir que haya cambiado. O sea, el precio del gas natural licuado ha bajado, y lo estuve chequeando antes de venir. El que podría venir a Uruguay es el precio que se fija en el este de Asia. Están entre 11 y 12 dólares. Cuando se empezó a hablar de la regasificadora, hace 1 año y medio, estaba alrededor de 15. Pero claro, como la competencia con el petróleo, que también es una baja, groseramente, no hice el número, pero una baja un 30%, el petróleo también bajó un 30%, un 35%. O sea que por ese lado se mantiene la ecuación entre lo que teníamos antes, que teníamos que, para generar energía térmica, había que usar fuel oil o gasoil, y el gas natural. Lo que tenemos se mantiene es que no hay un futuro para la regasificadora. Se siguen instalando molinos de energía eólica. Ese es un tema, desde el punto de vista ambiental está bárbaro, porque si bien tiene su problema, ambientalmente es mucho más amigable que el consumo de energía fósil. Eso es una cuestión que no se puede discutir, es así. Pero desde el punto de vista económico, en algún momento podremos meterle mano a algún contrato de esos, pero es evidente que UTE se compromete a comprar toda la producción de esos molinos durante un lapso de tiempo muy prolongado.
Y nosotros entendemos que eso es deuda pública. Eso es deuda pública porque es una obligación líquida exigible que está asumiendo el Estado uruguayo. O sea, si bien la producción de esos molinos es variable, si uno la extiende en el tiempo, hay promedios, se puede calcular, se puede prever con cierta precisión en un año cuántos megavatios hora va a producir un molino de eso, y a partir de ahí cuántos dólares, seguramente en alguna paramétrica de reajuste, cuántos dólares va a tener que oblar y pagar UTE, o sea, el Estado uruguayo, por la producción de esa energía, aunque no la precise, porque es evidente que nadie va a instalar un molino. O sea, yo no que esté a favor de las empresas que instalan molinos, pero hay una lógica capitalista, empresarial en todo esto. Nadie va a instalar un molino para tenerlo ahí y que usted le diga, mira, hoy te compro, pero hoy te compro, pero mañana le diga, no, hoy no te compro, porque ya tengo exceso con la represa, tengo llena la represa de agua, tengo esto, no, hoy no te compro. O sea, evidentemente hay una garantía del Estado de que va a comprar la producción. ¿No? Es una obligación. Y la regasificadora es una obligación de pagar una suma mensual de dólares. Estuvimos con el contrato en la mano, que nos facilitó el doctor Salle. La parte de la escollera y el muelle implica un gasto, vamos a redondear el número, de $7.250.000 mensuales durante 15 años. Y eso suma 1.305 millones de dólares. ¿Está? Y eso a mí que me ahorquen si eso no es deuda pública. Si el Estado se compromete a pagar 7 millones y cuarto mensuales durante 15 años, eso es deuda pública. Ahora, la pregunta, ¿está contabilizada como deuda pública o no? Y nosotros hasta ahora no lo hemos visto contabilizado. No lo hemos visto contabilizado. Cuando se firmó el contrato, yo supongo que si lo hubieran a contabilizar, el contrato ya hace varios meses, una cantidad de meses que se firmó, ya se hubiera debido, se hubiera notado un salto, ¿no? En la deuda pública. No lo hemos visto. Y hay una razón, entre comillas, es un pretexto para no hacerlo, que es que Casa Yago, la empresa que contrató, cuyos accionistas son UTE y ANCAP, es una empresa que funciona bajo derecho privado. Bueno, ahí nosotros, igual que son compromisos que asume el Estado, el que nos alertó sobre esto es, creo que es economista, Fernando Echevers, no Joaquín, compañero que compartimos durante algunos años la review. Fernando Echevers, que no sé si sigue siendo, era director de ADME. ADME es la administradora del mercado eléctrico. Es una cosa privada, público-privada, qué sé yo, que es la que maneja, tiene un rol fundamental, es la que maneja las cargas, ¿no? La distribución de la generación eléctrica de las distintas fuentes, ¿verdad? Y en un reportaje vimos que esta persona decía que obviamente sabe muchísimo todo esto, mucho más que yo y que mucha otra gente, decía que precisamente todas estas cuestiones público-privadas son en definitiva una fuente de deuda pública y una fuente enmascarada de deuda pública. Lo hemos pensado, lo hemos analizado, salvo que en algún momento comprobemos que lo han incluido en la contabilidad de deuda pública. En ese momento lo vamos a decir, como hacemos siempre, ¿no? Nosotros pensamos tal cosa, pero en realidad era otra, nos equivocamos. Vamos a decir, por ahora pensamos que es deuda pública. Y bueno, para terminar, $7.250.000 por mes, durante 15 años, 1.300 millones de dólares. Lo descontamos al 5%, porque no es lo mismo pagar algo a plazo que pagarlo al contado. La plata genera intereses, ¿verdad? Si calculamos el interés, ¿qué interés elegimos? El 5%. ¿Por qué? Porque el Estado uruguayo puede tomar plata al 5%. O sea, podría haber dicho, bueno, pido prestada la plata al 5% y lo pago al contado.
nos da algo más de 900 millones de dólares. Y nosotros dijimos que habíamos calculado que ese muelle y esa collera no cuestan más de 200. Hicimos todo el estudio, está publicado en el blog, resonandoenfenix.blogspot.com. Cuánto cuesta una collera de un muelle, creo que dudas que asustan, creo que es el título. Y hay un argumento fundamental. Montes de Plata, por el número de horas de trabajo que insumió, declaraciones de el que era su responsable, Erwin Kaufman, calculamos la cantidad de horas de trabajo que daba, después calculamos la cantidad de horas de trabajo según el estudio, el informe de impacto ambiental de la regasificadora, y es la décima parte. Y Monte de Plata costó 2.000 millones de dólares. La décima parte de 2.000 millones de dólares son 200 millones de dólares. O sea, por el trabajo nos da el mismo número. Y bueno, hay otros elementos de juicio, pero sintéticamente creo que estamos terminando, ¿verdad? Bueno, y último oyente, Nos escuchamos el próximo lunes. Ha sido un placer. Él siempre dijo que